y. ¿En qué quedamos? Cuéntenme, ¿qué quedamos para hoy? Bueno, creo que quedó pendiente este ejercicio, no sé si lo hicieron, si no lo hicieron, si hay dudas, si hay que revisarlo, si no, cuéntenme ustedes. ¿Lo pudieron hacer o lo hacemos rápidamente? Por mi parte yo puedo terminarlo. Gracias, Dana. ¿Alguien más lo hizo? ¿O es necesario hacerlo así? Yo lo hice. Gracias, Johan. ¿Los demás? Parece que no, ¿cierto? Bueno, muy bien. Bueno, Dana, gracias y Johan. Entonces vamos a revisar rápidamente el ejercicio. Ya habíamos hecho los grados de libertad, ya explicamos por qué esa relación adicional no se cuenta, pero sí la vamos a utilizar para la solución, ¿no? Es necesario utilizar esa relación para la solución. Bueno, necesitamos tomar una base de cálculo para realizar el ejercicio, entonces me voy a mover un poquito acá para abajo para poder escribir y hacer los cálculos. Bueno, entonces, bueno, vamos a comenzar. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es tomar una base de cálculo. Entonces, base de cálculo, listo. Y esa base de cálculo, evidentemente, debe ser en la corriente donde tengamos más variables, ¿no? Y entonces, en este caso, es la corriente 1, donde tenemos 3 componentes. En la corriente 2 solo tenemos 2 componentes, en la corriente 3 solo 1, en la corriente 5 solo 2, entonces nos conviene tomarlo en N1, ¿no? Entonces, N1, por facilidad, lo vamos a tomar como 100 mol hora como base de cálculo, ¿listo? ¿Por qué vamos a tomar 100? Pues para tener 78 moles de nitrógeno, para tener 20 de CO y 2 de CO2, ¿no? Eso sería como la idea de tomar la base de cálculo ahí, listo. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Entonces, recuerden que ¿cuál es el objetivo de este proceso? Llevar a cabo esta reacción, CO más agua da CO2 más hidrógeno, con el objetivo de eliminar todo el CO, ¿no? Ese es el objetivo. Y alimentamos en proporción estequiométrica el agua y el CO, para que a la salida no haya ni agua ni CO. Entonces, el primer balance que me conviene hacer es el balance de nitrógeno, ¿ok? ¿Por qué me conviene hacer de primero el balance de nitrógeno? Porque no está en la reacción. Entonces, la ecuación de balance del nitrógeno no tiene asociada la velocidad de reacción, ¿listo? Y adicional a eso, conozco la cantidad de nitrógeno que entra, conozco la composición de nitrógeno que sale, entonces puedo calcular N5. Entonces, en ese orden de ideas sería, ¿cuánto entra de nitrógeno? Entra 78 moles, ¿cierto? 0.78 por 100 me da 78. No está en la reacción, que es como si escribiéramos más 0 R, ¿cierto? Más 0R, porque el coeficiente estequiométrico en este caso del nitrógeno es 0 porque no está presente en la reacción química, es igual a lo que sale, y lo que sale es el 25% de la corriente 5, o sea, 0.25 por N5. ¿Listo? Obviamente esto me va a dar 0, y entonces me quedaría que N5 es igual a 78 sobre 0.25. ¿Cuánto nos da eso, Dana? 78 sobre 0. 312 me da, profe. 312, gracias. 312 mol hora. Ahí está. Y ese es el primer cálculo que podemos hacer. ¿Listo? Ok. Siguiente. Entonces, como yo conozco la cantidad de CO y de CO2 que hay ahí, porque tengo el flujo, pues escribamos a ver de pronto una ecuación para el CO, a ver si de pronto yo pudiese encontrar algo, ¿no? Aunque no lo voy a poder hacer porque el CO está entrando por la corriente 2 y desconozco cuál es el flujo 2 y también desconozco la velocidad de reacción, entonces me va a quedar una ecuación en función de la velocidad de reacción y del flujo 2, ¿no? Bueno, pero vamos a escribirlo a ver si eso es verdad. CO. Entonces voy a escribir el balance de CO. ¿Cómo me quedaría el balance de CO? Lo que entra de CO. Entonces, CO entra por la corriente 1, que son 20 moles que entran, más lo que entra por la corriente 2, que es el 50% de N2, entonces 0.5 por N2. Eso constituye la cantidad de CO que ingresa al sistema, ¿ok? Ahora,
¿Qué es lo que reacciona? CO está como reactivo, entonces su coeficiente estequiométrico es -1 por R, que sería la velocidad de reacción. Y sería igual a la cantidad de CO que sale del sistema. Y fíjense que CO no sale del sistema porque él se consume completamente en el reactor, entonces esto sería igual a 0, básicamente. De acá voy a despejar R, entonces me quedaría que R va a ser igual a 20 más 0.5 N2. Ahí está. Y tendría esta ecuación, y esta ecuación la voy a llamar la ecuación número 1. ¿Listo? La ecuación número 1. Que como les decía, tiene incógnitas a R y a N2. A R y a N2. Lo que tengo que hacer es buscar balancear un componente que tenga esas mismas variables, ¿no? Entonces, que tenga R, pues puede ser agua, puede ser CO2, puede ser hidrógeno. Y que tenga a N2 como variable, entonces miremos la corriente N2, N2, solamente hay hidrógeno y CO. Yo ya hice el balance de CO, entonces el que nos convendría es hacer un balance de hidrógeno y a ver si encontramos las mismas variables. Y vamos a ver que sí, evidentemente son las mismas. ¿El hidrógeno ingresa por la corriente 1? No. ¿El hidrógeno entra por la corriente 2? Sí. ¿Cuánto? 50% de la corriente 2. Entonces lo que entra son 0,5 por N2. Esa es la cantidad de hidrógeno que ingresa al sistema. En la ecuación, el hidrógeno es un producto. Entonces el coeficiente estequiométrico es +1 y eso lo vamos a multiplicar por R, que es la velocidad de reacción. Y eso va a ser igual a la cantidad de hidrógeno que sale del sistema, que es el 75% de la corriente 5. Y como ya calculamos la corriente 5, entonces me quedaría 0.75 que multiplica a la corriente 5, que son 312 mol hora. ¿Listo? Entonces ahí estaría, ¿ok? Mi ecuación. ¿Listo? ¿Eso qué me va a dar? Voy a despejar a R también de ahí, porque fíjense que tengo las mismas variables, N2 y R. ¿Ok? Entonces voy a despejar a R y me quedaría que R es igual a, por favor, ¿cuánto vale 0.75 por 312? 234. 234 menos 0.5 por N5, ¿no? 0.5 por N5. Y esta Creo que es sería N2. N2. ¿N2? Ah, perdón. Esa sería mi ecuación número 2. Listo. Esa sería mi ecuación número 2. ¿Qué tengo ahí? Tengo dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo interesante es que son las mismas incógnitas, ¿no? Porque pueden ser diferentes y ahí no lo puedo resolver. Entonces tengo R y N2, R y N2. Entonces lo puedo hacer directamente. La ecuación 1 la voy a igualar a la ecuación 2, ¿no? Por eso despejé de una R y de la otra R para poderlas igualar. Entonces igualo esas dos ecuaciones y me queda que 20 más 0.5 N2 es igual a 234 menos 0.5 N2. ¿Listo? Resuelvo esa ecuación, este menos 0.5 lo puedo pasar al otro lado, 0.5 más 0.5 me da N2, de este lado me daría N2, y del otro lado me daría 234 menos 20, que serían 214, creo. Entonces me daría 214 mol hora. Por favor, revisen a ver si... Tengo una pregunta. Sí. Digamos, ¿hay algo más que se podría hacer para obtener N2? ¿Sería sumar los balances de C2 y H2 para que se cancele la R? Sí, también. Es que la solución de dos ecuaciones con dos incógnitas puede ser por sustitución, puede ser por igualación, ¿cierto? Puede ser por matrices, ¿cierto? Entonces, el método que utilices para resolverlo, no importa. En este caso yo lo hice por igualación, pero podría sumar las dos ecuaciones de balance, eliminar N2 y calcular R, ¿no? No hay ningún problema. Listo, entonces tengo que N2 vale 214. Listo. ¿Qué más puedo hacer? Pues puedo hacer que de la ecuación 1, por ejemplo, o de la ecuación 2, de la que usted quiera, vamos a calcular a R. Entonces, R va a ser igual de 1, sería igual a 20 más 0.5 por N2. Entonces sería 20 más 0.5 que va a multiplicar a N2, que es 214, ¿no? Eso sería. ¿Cuánto me daría R, por favor? 227. 127, ok, 127 mol. Ahí está, 127 mol. Y ya tendría N2 y ya tendría R.
¿Ok? Entonces ya tengo N1, ya tengo N2, ya tengo el flujo parcial de hidrógeno y de nitrógeno, ¿ok? Ya lo tengo. Ya tengo la velocidad de reacción R, que es tal vez la variable más importante. ¿Qué podría hacer ahora? Pues podría usar la relación adicional del agua con respecto a los flujos de CO, ¿no? A ver, ahí no se alcanza a ver mucho, pero ahí sí. Entonces tengo que el flujo de agua se va a ajustar para que reaccione estequiométricamente con la cantidad de CO que ingresa, ¿no? Entonces podría utilizar esa ecuación. Entonces, en ese caso, Una pregunta. dígame. ¿No se puede hacer el balance de agua también? ¿Es otra opción? Sí, también podríamos hacer el balance de agua. Ujú. Sí, también lo podríamos hacer. Vamos a hacerlo por balance de agua y no usamos la relación. Balance de agua. A ver, ¿cuánto entra de agua? N3, ¿cierto? N3 de agua. ¿Cuánto reacciona del agua? Entonces el agua es un reactivo que se está consumiendo, entonces sería menos R o menos 1 por R, que ya la conozco. Igual a cuánto sale de agua, 0, ¿cierto? Porque el agua no sale, se consume completamente. Entonces ahí está. Entonces N3 va a ser igual a R y como R ya la tenemos sería 127 molar. Ahí está. Ok, listo. También se puede hacer por balancear. Entonces fíjese que esta ecuación no la utilicé, sino utilicé un balance, ¿no? Entonces, tal vez por esa razón, esa relación adicional tampoco la tengo en cuenta, ¿no? Esa relación no la tengo en cuenta porque podría calcular la cantidad de agua con el balance de agua. Y la otra razón fue la que vimos en la clase anterior, y es que esta relación que está aquí dice que voy a alimentar en proporción estequiométrica al CO, y si lo alimento en proporción estequiométrica quiere decir que nada del agua va a salir. Entonces, el flujo de salida del agua lo quito con la relación adicional o con la conversión, porque las dos son la misma relación, ¿no? Entonces, podría ser así, ¿vale? Y, ¿por qué no? También puede ser de esa manera. Listo. Tengo el flujo de agua. Ahí está. ¿Qué me hace falta? Bueno, entonces ya tengo el flujo de agua acá. El flujo de agua. Ahí está. Me hace falta solamente el de N1. CO2. El de CO2. ¿Cierto? Porque ya tengo N1, tengo N2, tengo N3, tengo N5, solo me falta N4, ¿no? Entonces hago un balance total, la respuesta es no, ¿ok? Aunque la suma de los coeficientes de los reactivos es igual a la suma de los coeficientes de los productos, es decir, el número de moles se conserva en esa unidad, no voy a usar el balance total porque el número de moles no se conserva en una unidad reaccionante, entonces usar el balance total en una unidad reaccionante, no sé, me raya la cabeza. ¿Ok? Me raya la cabeza. Entonces, mejor no utilizar. Mejor utilice otra ecuación. ¿Cuál ecuación? Pues la de CO2. Simplemente hagamos balance de CO2, ¿vale? Hagamos balance de CO2. Ahí está. Entonces, ¿cómo me quedaría el balance de CO2? Bueno, lo que ingresa de CO2, está ingresando por la corriente 1, el 2% de 100 es 2, ¿cierto? ¿Cuánto está reaccionando? Entonces el CO2 es un producto cuyo coeficiente estequiométrico es más 1, entonces sería más la velocidad de reacción, que sería 127, igual a la cantidad de CO2 que sale, que está en N4. Entonces N4 vale 129 molar. Eso es todo. ¿Listo? ¿Qué me mandaban calcular? A ver, ¿qué me mandaban calcular? Calculen la proporción en que deberán mezclarse los gases de productor y de agua. Ok, entonces voy a calcular esa razón, ¿no? La razón en que deben mezclarse los gases de productor. Productor es N1 dividido entre el gas de agua, que es N2. Esa relación es la que me están pidiendo que calcule. ¿Cuánto alimenté de N1? Fue la base de cálculo, que fueron 100. ¿Y cuánto de N2? Entonces N2, ¿dónde lo calculamos? 214. ¿Listo? ¿Eso cuánto me da? 0,4 de pronto. 0,467. 0,467. Esa es la proporción. Entonces, por cada mol de gas de agua, debo alimentar 0,467 moles de productor. O por cada 100 de productor, 214 de agua, ¿no? Entonces, la proporción es
0,467 a 1 o 100 a 214 o bueno, la fracción que usted quiera colocar ahí. Esa sería la respuesta a la pregunta. Fácil. ¿Listo? Preguntas. Valentina Lazo, preguntas. Profe, qué pena tomarme la Dime, palabra. Paola. Esto yo tomé como base de cálculo 1000 y pues me dan los valores, pues con un cero no importa. Claro, pero la proporción debe dar igual, ¿cierto? Sí, Paola, señor. claro. Claro, cuando tomas 1000 acá, debe dar 2140 acá. Y Sí, la señor. proporción es la misma. Y todos los flujos van multiplicados por 1000. Hasta la velocidad de reacción, ¿no? Sí, profe, sí. Entonces, claro, entonces ahí la base de cálculo, Paula, no importa porque fíjate que la pregunta es la proporción en que deberán mezclarse los gases. ¿En qué proporción deberán mezclarse? Entonces no importa cuál sea la base de cálculo, porque la proporción que calcules siempre te va a dar 0,467. ¿Ok? Vale, profe, gracias. Eso es, no hay ningún problema. Por eso la base de cálculo puede ser cualquier valor, ¿no? Cualquier valor. Y la pregunta exacta no es cuál es el flujo 5, porque el flujo 5 depende de cuál sea la base de cálculo. Entonces fíjense que la pregunta es la proporción en flujos. Entonces cuando me piden esa proporción, no interesa cuál sea la base de cálculo que tome. Si son 100, si son 1000, si son 50, si son 10, si son 1, eso no importa. La proporción siempre nos va a dar la misma. ¿Listo? Eso sería. ¿Vale? Pues yo tengo otra pregunta. Dígame, Jonathan. Si tengo un sistema de ecuaciones que es difícil de despejar, ¿yo puedo usar cualquier programa y despejarlo normal? Sí, claro que sí. Puedes utilizar cualquier software para realizarlo. Lo interesante es que, o lo importante es que coloques las ecuaciones que vas a usar para resolver. O sea, que se El vean sistema de cuáles son las ecuaciones. ecuaciones. El sistema Cuatro de ecuaciones. ecuaciones, 4 incógnitas Cuatro y ecuaciones, ya. 4 incógnitas. Así como yo lo mostré acá. Por ejemplo, tengo la ecuación 1 y la ecuación 2. Entonces, lo que yo escribiría es resolviendo por MATLAB o resolviendo con Excel o alguna cosa. Estos son los valores que me dan, ¿no? Ok, Y listo. en ese caso, pues tienes que mostrar alguna imagen o algo del software que utilizaste para resolverlos, ¿no? Algo que me diga si usted lo resolvió, pero evidentemente usted hizo la solución. Entonces le O sea, tomas un como agregar el pantallazo al split. Excel, eso, agregar el pantallazo del Excel Profe, o ¿eso es del válido para el MATLAB. parcial? Sí, puede ser, ¿por qué Ah, no? ok, profe. Sí, claro, si tenemos a disposición las herramientas, pues hay que usarlas, ¿no? Hay que usarlas. Si tenemos disponible un computador, pues, y hay que resolver un 5x5, pues yo no lo hago a mano. Yo, si lo sé hacer por Excel, lo hago por Excel. Si lo sé hacer por MATLAB, lo hago con MATLAB, ¿no? Eso no tiene problema. Eso hace parte de la solución, ¿no? Eso hace parte de la solución. Y en la vida diaria, pues uno no lo hace a mano. Yo no voy a resolver un 5x5 a mano si tengo la posibilidad de hacerlo con una calculadora programable o con un Excel o con un MATLAB. No lo voy a hacer a mano. O sea, no. Para eso están las herramientas y hay que utilizarlas y saberlas utilizar, ¿no? Entonces no hay problema por eso. Ok. Listo. Pasemos al siguiente, ¿vale? El siguiente es una modificación de este ejercicio, pero ya vamos a hablar de unidades múltiples. Entonces, no tanto es cómo lo resuelvo, ¿no? Sino cómo manejo los grados de libertad cuando tengo dos reactores, por ejemplo, que es el ejercicio que sigue, ¿no? Entonces, fíjense el ejercicio que está acá. Dice, bueno, voy a hacerle un zoom para que se vea un poquito mejor y luego miramos el diagrama. A ver, voy a quitar esto de ahí. Listo. Dice, debido a la conversión completa de CO que debe lograrse con respecto al ejercicio anterior, para evitar el envenenamiento del catalizador de síntesis, la reacción de conversión del ejemplo anterior, el 3,8, se efectúa generalmente en dos lechos separados de reacción, cada uno de los cuales contiene un catalizador diferente. Entonces, en este caso vamos a tener dos reactores y en cada reactor vamos a colocar un catalizador diferente. El primer reactor, en donde se lleva a cabo la mayor parte de la conversión, utiliza un catalizador más barato. En el segundo reactor se utiliza un catalizador más caro que puede lograr la conversión casi completa del CO restante, ¿no? Dice, en el proceso que se muestra en la figura, aunque nosotros lo vamos a intentar hacer, ¿ok? Luego miramos el diagrama, se hace reaccionar una mezcla de gas de productor y de agua
composición dada en el ejemplo 3.8, o sea, vamos a utilizar la misma composición aquí de gas de productor y la misma composición de gas de agua, ¿ok? Y se mezcla de gases de productor y de agua, con vapor de agua, para obtener una corriente de producto que contiene hidrógeno y nitrógeno en una proporción 3:1. Si se ajusta el flujo de vapor de agua de manera que sea el doble del flujo total de gas seco, y si ocurre una conversión del 80% en la primera etapa de reacción o en el primer reactor, calcule la composición de la corriente intermedia. ¿Listo? Entonces, basado en este diagrama, en este ejercicio, en este texto, vamos a dibujar un diagrama de flujo. ¿Listo? Que va a consistir de 2 reactores. ¿Ok? Entonces, les voy a dar 5 minuticos, por favor, para que hagan el diagrama de flujo de este ejercicio, como ustedes creen que puede ser, ¿no? Por favor, no miren el libro, porque está en el libro, entonces no sirve de nada ver el diagrama, y lo interesante es que usted intente hacerlo. ¿Listo? Intente hacerlo y miramos a ver qué nos hace falta o qué no nos hace falta. ¿Listo? 5 minuticos, por favor, me va levantando la manito la persona que va a terminar.
Listo, entonces vamos a continuar. Ya voy terminando mi diagrama. Ok. Y ya miramos a ver cómo les queda a ustedes. Voy a mirar acá las corrientes. Listo. Acá. Ahí está. Entonces, dice que vamos a hacer la reacción en dos unidades, que en el primero se lleva la mayor parte de la conversión y en el segundo se completa la conversión del CO, ¿no? Entonces dice, en el proceso que se muestra en la figura, se hace reaccionar una mezcla de gases de productor y de agua, ¿ok? Entonces, bueno, aquí ya sabíamos que teníamos el gas de productor, que era como nitrógeno, era como CO y CO2, creo. Y aquí teníamos CO e hidrógeno, me parece. CO e hidrógeno. Esta me quedó muy pequeñita y pareciera cobalto y no es cobalto. Esto que me acuerde era 50-50. Vamos a utilizar los mismos dos mezcla de gases del ejercicio anterior. Y esto era como 70 y algo. 78, 22%, profe. Gracias, Martín. 22%. Ahí está. 78, 22, 50, 50. Entonces ahí dice, vamos a utilizar una mezcla de gases de productor y agua de la composición del ejemplo anterior con vapor de agua. Listo. Entonces aquí vamos a alimentar el vapor de agua a la primera unidad. Listo. O al primer reactor. Para obtener una corriente de producto de hidrógeno a nitrógeno en una proporción 3:1. ¿Ok? Entonces, ¿qué reacción tenemos? Bueno, pues tenemos la reacción que el CO gaseoso va a reaccionar con el vapor de agua para producir CO2 e hidrógeno, ¿no? E hidrógeno. Esa es la reacción. ¿Esa reacción dónde va a ocurrir? En el primer reactor. ¿Y esa reacción dónde va a ocurrir? En el segundo reactor. ¿Ok? Entonces, la misma reacción va a ocurrir en los dos reactores, pero las velocidades de reacción en el reactor 1 van a ser diferentes, o va a ser diferente porque es una sola, a la velocidad de reacción en el reactor 2. ¿Ok? ¿Y por qué será que el valor de las velocidades de reacción es diferente? ¿Quién me cuenta por qué? Por los El catalizadores. catalizador. Bueno, una por los catalizadores. Si tengo diferentes catalizadores, la velocidad de reacción impacta o es impactada directamente por el catalizador. Y la segunda, Además de que no tiene que hacer la conversión completa al segundo reactor porque ya el primero hizo un trabajo. bueno, pero eso quiere decir que profe. la composición del CO en la alimentación al reactor 1 no es la misma composición al reactor 2, ¿ok? Es decir, la cantidad de CO que ingresa al primer reactor es diferente a la cantidad de CO que ingresa al segundo. Entonces, digamos, la composición del CO es diferente en la alimentación a cada reactor. Y como es diferente, pues la conversión y la velocidad de reacción cambia en función de la composición de los reactivos. Entonces, tampoco vamos a tener la misma velocidad de reacción. ¿Listo? Y como no tengo la misma composición, pues alcanzo conversiones diferentes, ¿no? Conversiones diferentes. Dana, ¿me ibas a decir algo? No, profe, iba a preguntar si era por algo de la alimentación de los reactores, pero ya. También, también, por la alimentación. La alimentación no es la misma, no es la misma, ¿ok? En términos de composición. Entonces, tampoco. ¿Listo? Entonces, la velocidad de reacción en el reactor 1 la vamos a llamar R1, la velocidad en el reactor 2 la vamos a llamar R2. Y son diferentes por los catalizadores y por las alimentaciones. Listo. Entonces, dice acá. Dice, en el proceso que se muestra, se hace reaccionar una mezcla para obtener una corriente de producto de hidrógeno a nitrógeno en una proporción 3:1. ¿Ok? ¿Dónde estará esa relación 3:1? ¿En la corriente 4 o en la corriente 5? ¿Ustedes qué dicen? En las 5. En la 5. En la 5, que es la corriente de producto. Exactamente. Entonces aquí vamos a tener hidrógeno y nitrógeno. ¿Ok? Y la relación en la que va a estar es en una proporción 3:1. ¿Listo? Ahorita vamos a escribir eso.
Pero además de hidrógeno y nitrógeno, ¿qué más habría en esta corriente? ¿No? Entonces la idea es empezar primero qué hay en la corriente 4. Entonces sigamos leyendo a ver qué más hay. Si se ajusta el flujo de vapor de agua de manera que sea el doble del flujo total de gas seco, y si ocurre una conversión del 80% en la primera etapa del reactor, entonces aquí conversión del 80, ¿cierto? Conversión del 80, de la cantidad de CO que se alimente, el 80% se convierte. ¿Por qué sé que la conversión es del CO? ¿Cómo sé que la conversión es del CO? Porque acuérdense que la cantidad de agua que alimentamos en el ejercicio anterior, mírela, aquí está, la cantidad de agua que alimentamos en el ejercicio anterior era la suma de las moles de CO más la suma de las moles del CO en la corriente 1 y la corriente 2, ¿no? CO en la corriente 1 y CO en la corriente 2. La suma de las moles de CO en la corriente 1 y en la corriente 2 era la cantidad exacta estequiométrica para que el agua reaccionara, ¿ok? Y fíjense que aquí me dicen que voy a alimentar el doble. No solamente el doble del CO que se alimenta, sino que el doble del flujo total de gas seco, o sea, de la suma del gas productor más la suma del gas de agua, ¿ok? De las dos. No solamente el doble del CO que ingresa a la unidad por las dos corrientes, sino el doble de la suma de la cantidad de los dos gases. Eso quiere decir que voy a agregar más agua de la que yo necesito. Y ahí queda clarísimo que el agua es el reactivo en exceso. ¿Listo? A ver, ¿quién sabe por qué es importante agregar a una reacción uno de los dos reactivos en exceso? Los escucho. ¿Por qué es conveniente, siempre que hago una reacción, alimentar uno de los reactivos en exceso? Porque si yo agrego muy poco reactivo en exceso, la reacción puede que no se realice completamente. Falso, Valentín. ¿Tiene que ver con el rendimiento? Tiene que ver con el rendimiento. Explíquese, Tomás Felipe, por favor. ¿Qué hace que el rendimiento cambie si agrego más o menos agua? Pues, profe, es más que cuando agregamos un reactivo en exceso es para mejorar el rendimiento, ¿no? Falso, Tomás Felipe. Yo digo que es para garantizar que se pueda realizar la mayor cantidad de reactivo límite. Falso, Luis. Fíjese que tenemos un montón de nociones erradas de eso, ¿no? Tenemos nociones erradas de eso. Que haya más agua no va a cambiar la conversión de la reacción, muchachos. No va a cambiar la conversión de la reacción. Porque la conversión de la reacción está influenciada por la temperatura y la presión del sistema, no por la cantidad de agua que haya. Entonces, obviamente yo tengo que tener una cantidad mínima de agua para que reaccione con el CO, obviamente. Pero el exceso que uno agrega en un reactor es con el objetivo un poco de facilitar de facilitar la reacción, pero no de mover la conversión. ¿Me explico? Si usted tiene disponible más agua, más moléculas de agua, entonces más fácilmente el CO va a reaccionar con el agua, ¿sí? Porque va a encontrar más fácilmente moléculas de agua para que interaccione, ¿no? Esta reacción se da en fase gaseosa, porque el CO es un gas y el vapor de agua el vapor es un gas fácilmente condensable, pero es un gas, ¿no? Al final es un gas. ¿Qué dice la teoría de choques? ¿Qué dice la teoría de choques para una reacción? ¿Cómo ocurre una reacción en fase gaseosa? ¿Alguien se sabe la teoría de choques para una reacción? ¿Les enseñaron en Química 2 de pronto? ¿No? Bueno. Dice que para que ocurra una reacción, primero, los reactivos deben chocar entre sí, ¿no? Esa es la primera condición, deben chocar entre sí. Pero no solamente chocar, sino que su choque debe ser efectivo, ¿ok? ¿Y qué es un choque efectivo? Un choque efectivo es que choquen en la dirección correcta y con la velocidad o la energía adecuada, ¿ok? Entonces no solamente que choquen así, como, no chocamos, sino que sea un choque
intenso, con la energía adecuada y con la dirección adecuada, porque recuerden que las moléculas tienen forma, ¿no? Entonces, para romper esos enlaces, yo tengo que chocar en la dirección correcta de donde está el enlace y romper ese enlace para que se dé la reacción, ¿no? Entonces, si tengo más moléculas de agua en la fase gaseosa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si tengo más gas en un recipiente? Ese es el reactor. ¿Qué pasa si aumento más y más y más agua que está en la fase gaseosa? ¿Qué variable afecta? El número de choques que se realicen. Ajá, ¿y eso qué afecta? ¿Cuál es la variable macroscópica que afecta el número de choques? Puede ser la velocidad de reacción, profe. Sí, pero... La presión. La presión, gracias, la presión. ¿Qué es la presión de un gas? Tiene que ver con el número de choques de la sustancia con las paredes del recipiente. Si hay más moléculas, hay más choques, y si hay más choques, hay más presión. Entonces, fíjense que aumentar la cantidad de agua indica que voy a aumentar la presión del reactor, ¿ok? ¿Y qué dice Le Chatelier si aumento la presión del lado izquierdo de los reactivos? ¿Qué dice Le Chatelier? Que va a cambiar el sentido, Favorece la a la orientación formación. del aire. Que favorece la dirección hacia donde disminuye el número de moles, ¿ok? Bueno, en este caso no hay disminución de moles, pero lo que dice es que voy a favorecer la reacción en dirección hacia los productos, ¿ok? Entonces, favorezco la reacción, ¿ok? ¿Qué hago? Que cuando alimento más agua, van a haber más moléculas disponibles para que reaccione con CO. Hay más choques. Si hay más choques, hay mayor probabilidad de que hayan mayor número de choques efectivos, que son los que llevan a la transformación o a la reacción. Entonces, aumentar la cantidad de un reactivo, en este caso el de exceso, va a facilitar la reacción. Es decir, va a cambiar la velocidad de la reacción, no la conversión, porque la conversión está limitada por la termodinámica, ¿ok? Entonces, puedo alcanzar la reacción más rápidamente, pero no la cantidad de producto formado, ¿ok? Si yo alimento más agua, no quiere decir que voy a obtener más CO2 y más hidrógeno. Eso es un concepto súper equivocado que nosotros tenemos, ¿ok? Y ustedes lo van a entender cuando vean termodinámica 2 y cuando vean diseño de reactores, ahí se van a acordar de mí y decir, ay, el profesor tenía razón, ¿ok? Pero eso es un concepto errado. Si yo alimento 10% más o 20% más o 30% más de agua, no quiere decir que voy a obtener más CO2 y más hidrógeno. No, porque el que limita la cantidad de producto formado es el CO, ¿no? El CO es el que determina cuánto hidrógeno se forma. Entonces, si hay más agua, lo que hay es más facilidad para que la reacción se lleve a cabo, ¿no? Se facilita porque hay más agua disponible, ¿no? Es como cuando vamos a una fiesta, ¿cierto? Entonces, los hombres bailan con las mujeres, ¿cierto? Las mujeres son el agua, los hombres el CO. Entonces, ¿qué facilidad tengo de bailar toda la noche? Pues entre más mujeres haya, tengo una mayor probabilidad de bailar toda la noche, ¿no? Si hay poquitas mujeres, pues difícil, ¿no? Difícil. Entonces, si hay más agua, hay más disponibilidad de reactivo para que el CO reaccione, que es lo que yo quiero. Yo quiero es que el CO se consuma. Entonces, le pongo muchas aguas, muchas, para que aumente el número de probabilidad de que haya la reacción o el choque efectivo. Pero, nuevamente, si yo tengo una mol de CO, lo máximo que puedo formar es una mol de agua. Así agregue 10 moles de agua, 20 moles de agua, 30 moles de agua, 50 moles de agua. Tomás Felipe, el rendimiento de la reacción no va a cambiar. Porque el que determina... No hay selectividad. No puedo hablar de selectividad cuando hay una sola reacción, Tomás Felipe. Cuando hablemos de eso, bueno, allá escribo. Yo no puedo hablar de selectividad en una sola reacción química. En una sola reacción química no hay selectividad, porque el CO se mezcla con el agua para formar CO2 e hidrógeno. Eso es lo único que va a pasar. No hay selectividad, ¿ok? No hay selectividad. Todavía no hay selectividad. Es cuando el CO reacciona con el agua para formar diferentes productos. Ahí sí hablo de selectividad, pero eso lo hablamos después. Entonces, agregar más agua no va a impactar la cantidad de producto formado, pero sí va a facilitar la reacción, ¿ok? ¿Listo? Fíjense que ahí tenemos que quitarnos un montón de conceptos errados que tenemos de esto. Pero bueno, eso es uno. A mí me conviene alimentar un reactivo en exceso para facilitar que el CO se consuma completamente, ¿no? Segunda,
Generalmente yo alimento un reactivo en exceso porque es el más barato. Entonces, al colocar más del más barato, voy a intentar que todo el más caro se consuma. A intentar, ¿no? Que todo el más caro se consuma, a facilitarlo. Entonces, generalmente el más barato es el que adiciona, ¿no? Bueno, aquí entre CO y agua, no sé, el precio de ahí no es tan claro, pero por ejemplo en una combustión sí. Combustible más oxígeno, combustible me vale un platal, el oxígeno no porque lo tomo del aire, entonces el aire es el que alimento en exceso en un proceso de combustión porque no me vale absolutamente nada. ¿Ok? Entonces más o menos esa es la idea. Listo. Entonces aquí el agua es el reactivo en exceso. Entonces dicho eso, ¿qué es lo que sale en la corriente 4? ¿Qué es lo que tengo en la corriente 4? Pues yo espero tener CO2 y CO2 e hidrógeno, que son los productos de la reacción, ¿cierto que sí? El reactivo limitante es el CO, entonces no se consume completamente, y mucho menos el agua porque el agua va en exceso, ¿ok? Además de eso tengo un componente inerte que se llama el nitrógeno, entonces también necesito colocar el nitrógeno ahí. ¿Listo? Entonces ahí completé la corriente. Listo. ¿Qué sale en la corriente 5? Entonces aquí nuevamente el CO reacciona con el agua, que va a formar hidrógeno, CO2, el nitrógeno que es ¿qué? Inerte. ¿Y cuál me faltaría colocar ahí? El agua. Agua. El agua, ¿cierto? El agua. ¿Y cómo sé que el agua sale ahí? Porque es que va en exceso. Yo alimenté una cantidad de agua aquí. Y si no, si usted dice, no, es que el agua toda se consume ahí, acuérdese, si no tengo la certeza, es mejor colocar el agua. Que el balance de masa o los grados de libertad me digan, no, ahí no hay agua, a quitarla de entrada y decir, no, es que la cantidad de agua que entró aquí con el CO es justamente la necesaria para que se consuma el CO que hace falta, ¿no? Eso no me suena muy bien porque aquí dice que voy a alimentar el doble del flujo que yo necesitaba. O sea, voy a alimentar agua por montones, ¿ok? Entonces, no me suena, no me suena. Entonces, sin embargo, la voy a colocar por si alguna cosa. ¿Listo? Eso sería. Listo, vamos a hacer los grados de libertad rápidamente. ¿Listo? Grados de libertad. Profe, Dime. una pequeña duda. O sea, en el primer reactor yo sé que el CO2 va a salir, ¿sí? Ujú. Porque se está pues alimentando con H2O, pero ¿por qué no sale por otra corriente? Porque los reactores no son separadores, Karim. Los reactores es el lugar donde ocurre la reacción y los productos de la reacción se sacan del reactor. Todos Mm, mezcladitos, todos. Eso es la condición del reactor. como en el anterior, creo que sí salía por otra corriente, entonces, Sí, pero ¿se acuerdan que dijimos de este reactor? Que era un superreactor que además de que ocurría ok. la reacción, separaba los componentes. Pero esa no es la función del reactor. ¿Ok? Esto es una forma general de ver el proceso. La forma correcta, yo no me acuerdo si lo dibujamos, creo que sí, porque alguno de ustedes me dijo, no, yo dibujé primero un reactor y luego ese reactor lo puse en una unidad de absorción donde agregué un solvente, ¿cierto? Y saqué el solvente con el CO2. Creo que lo hicimos o no lo hicimos, yo no me acuerdo. Sí, señor. ¿Cierto que sí? Solo que no está ahí porque creo que lo borré, pero ahí está, ¿no? Es eso. Básicamente, para ver esta unidad así es que tiene que ser de esta manera, ¿no? Entonces, por aquí me falta una corriente de salida, que es la de los gases. Ocurre la reacción sale el producto de la reacción y ahí sí lo ingreso a un absorbedor y el solvente coge y ¡tum! Y atrapa el CO2 y deja libre al hidrógeno y al nitrógeno. ¿Ok? Entonces, ¿qué tendría aquí? Pues hidrógeno, nitrógeno y CO2. Todo mezcladito. Además son gases, imagínense un reactor cómo va a separar gases. No, peor. Separar gases es la cosa más difícil que existe. Súper difícil separar un gas. Entonces, mucho menos lo va a hacer un reactor. ¿Listo, Karim? Entonces, Dale, la profe. forma adecuada es que lo que entra son los reactivos, salen todo mezcladito. Y luego utilizo unidades no reaccionantes para separar los componentes que salieron del reactor. Es el ejercicio que vamos a hacer de pronto, se alcanza en un ratito. ¿Listo? Bueno, ahí está. Sigamos. Más preguntas. ¿No? Listo. Vamos a hacer los grados de libertad. Por favor, ayúdenme mientras yo hago aquí mi tabla de grados de libertad. Váyalo haciendo ahí en su cuaderno.
Listo. Lo voy a hacer para el reactor 1, para el reactor 2, para el proceso y para el global. Listo. ¿Quién me quiere ayudar con el reactor 1, por favor? ¿Cuántas variables tendríamos para el reactor 1? 11, Valentina, listo. 11. A ver. Profe, creo que son 12. Sí, son 11. Son 11 más 1, ¿no? Más 1, que es la velocidad de reacción. 11 variables de corriente más 1, que es la velocidad de reacción. ¿Listo? Para acordarnos que hay que colocar la velocidad de reacción. Por eso le ponemos el más 1. ¿Cuántos balances puedo hacer, Valentina? 5, 1 por cada componente. ¿Cuántas composiciones me especifica? 3, muy bien. ¿Cuántos flujos? No hay. ¿Y cuántas relaciones adicionales? No, bueno, no hemos escrito las relaciones adicionales, ¿no? Pero bueno, no sé si tú las visualizas ahí. Bueno, vamos a colocarlas aquí a la izquierda, ¿vale? Y luego las contamos. Vamos a colocarlas aquí. ¿Cuál es la primera relación que hay? Entonces, la primera relación es que dice que hay una relación 3:1 de hidrógeno a nitrógeno. ¿Cómo escribimos esa relación? A ver, preguntémosle a Jonathan. Jonathan, ¿cómo escribo la relación de hidrógeno a nitrógeno 3:1 en la corriente 5? H2 igual a 3N2. No, va con los flujos. El flujo 5 de hidrógeno, ajá, Es igual al flujo 5 a 3 veces el flujo 5 de nitrógeno. bueno, puede ser, o flujo 5 de nitrógeno igual a una relación 3:1, que es lo mismo que acá de decir. 3 veces el flujo de nitrógeno es el flujo de hidrógeno. O tal como está escrito ahí, relación entre hidrógeno y nitrógeno en la corriente de producto, relación 3:1. Vale, Jonathan. Paula, ¿cómo escribo si se ajusta el flujo de vapor de agua de manera que sea el doble del flujo total de gas seco? ¿Cómo lo escribo como relación adicional? Profe, el gas seco es el gas productor. Los dos. Ah, Los dos, porque los dos contienen CO. ¿Okay? Este se llama gas de agua, pero fíjense que no tiene agua. Y ese se llama gas productor y tampoco tiene agua. Entonces, gas seco hace referencia a que no contienen agua, no contienen agua. como si ¿Listo? fuera en base seca o algo así. Como si fuese en base seca, algo así, sí. Vale, profe. En flujos, N de 1 N1 y igual a 2 veces N de 2. a 2 veces N de 2. Listo, pero mira que dice, si se ajusta el flujo de vapor de agua. ¿Cuál es el flujo de vapor Al de de agua? abajo, el de N3. El N3, entonces esa no es. Esa no es, porque no estás relacionando a N3. ¿Ok? No, esa no. Vale, profe. ¿Cómo sería, Pablo? Segundo intento. N3, yo te ayudo. El flujo de agua se va a ajustar para que sea igual a 2 veces N de ajá, 1 por N de N, 1 N más más N de 2. más N2. Y entre paréntesis, ¿no? Sí, Entre señor. paréntesis. La suma de los flujos 2 veces, ¿no? Porque es diferente escribir N3 es igual a 2 veces N1 más N2, ¿no? Eso es diferente, escribirlo de esa manera, a escribirlo con paréntesis. Entonces, la suma de los flujos secos, que es N1 más N2, por 2, paréntesis por 2, es el doble de los flujos. ¿Listo? Ok, gracias, Pablo. María Isabel Granados. ¿Cuál es la tercera relación? Aunque ya la escribí. ¿Cuál es la tercera relación? La de la conversión.
Ajá, y esa está impuesta ¿a qué unidad? O a todas las unidades. A la unidad del reactor 1. Entonces la conversión en el reactor 1 es del 80%, ¿ok? Del reactor 1 es del 80%, ¿no? Listo. Entonces ahora sí, me vuelvo con Valentina Meneses. ¿Cuántas relaciones adicionales tenemos para el reactor 1? 3. No. ¿Para el reactor 1, Valentina? Acuérdate, mentiras, son mentiras, sí. 2. ¿Cuál no? La 2 y la 3. La 1 no porque está en la corriente 5, Valentina. Ok. 3, 8 y 2, 10. 2 grados de libertad. Gracias, Valentina. Vamos con Sebastián Ruiz. Sebastián, ayúdeme los grados de libertad del reactor 2, por favor. ¿Cuántas variables de corriente tenemos? 9 más 1. ¿Cuántas? 9 más 1. 9 más 1, sí señor. 9 más 1. 9 variables de corriente más una velocidad de reacción. ¿Balances? 5. ¿Composiciones? Ninguna. Ninguna. ¿Flujos? Ninguno tampoco. ¿Relaciones adicionales? Una. Una. La relación 1. La relación 1. Eso me da 6 a 10, 4. Muy bien. Gracias, Sebastián. Ángelo Jaimes. Vamos a hacer la de la... Dime, Valentina. No podíamos poner otra relación adicional con respecto al reactor 2, ya que dice que se puede lograr una conversión casi completa, entonces podemos decir que la conversión del reactor 2 es aproximadamente 100%. Esa ya la usamos, Valentina. ¿Por qué? ¿Cómo la usamos? Porque ya no está CO2, ya no está CO, ya está. Así. Listo. Vale. Ok. Ángelo, Jaimes, ¿cuántas variables tengo en todo el proceso, Ángelo? Ángelo, ¿no está? Neil, ¿cuántas variables tengo en todo el proceso? 15 más 1. 15 más 1. ¿Qué dice Carlos Gutiérrez? ¿15 más 1? No. ¿O cuántas velocidades de reacción debo contar en el proceso? 2. 2. Sí, señor, 2. ¿Y por qué 2? Porque ya hablamos que son diferentes, ¿no? La velocidad de reacción 1 debe ser diferente a la velocidad 2 porque tienen diferente catalizador, porque la composición de alimentación a cada reactor es diferente. Entonces las variables son diferentes, ¿ok? ¿Ocurre la misma reacción? Sí, pero la velocidad de reacción es diferente para el reactor 1 y para el reactor 2. Entonces hay que contar dos variables. ¿Cuántos balances, Neil? 10. 10. ¿Cuántas composiciones? 3. Flujo 0. ¿Y composiciones? 3. 3. ¿Y relaciones? 3. 3, claro, las 3 que escribimos acá. Eso me da 16 a 17, 1. Está perfecto. ¿Por qué no me han dado flujos? Entonces voy a tomar una base de cálculo. Gracias, Neil. Carlos Gutiérrez. Carlos, ¿cuántas variables tendríamos asociado al proceso global? ¿No? ¿Cuántas variables al proceso global tendríamos? Angie Jaramillo, ¿cuántas variables tenemos en el proceso global? 10 más 2. 10 más 2, a ver, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, 10 más 2. En el proceso global, Angie, ¿tú crees que están ocurriendo dos reacciones o una sola? ¿Cuántas reacciones están ocurriendo en el proceso global? Si yo uno de estos dos reactores y los fusiono en un solo reactor, ¿cuántas reacciones están ocurriendo? Una sola. Una sola.
Una sola, una sola. Entonces la velocidad de reacción, dime. En ese caso, ¿serían un promedio entre las velocidades de reacción o cómo sería eso? No, ya miramos cómo es la relación. Pero es una sola. No, aquí en los grados de libertad no nos va a decir cuánto es o qué relación es, o si es un promedio, o si es ponderado, o si... No. Aquí solamente estamos mirando cuántas variables tengo, ¿no? Entonces, simplemente, si tomo los dos reactores y los fusiono en uno solo, dentro de ese reactor va a ocurrir una sola reacción. Entonces, tengo que colocar una velocidad de reacción, porque solo va a ocurrir una reacción, ¿ok? ¿Cuántas balances puedo hacer, Angie? En la unidad global. 5, sí, señorita. ¿Cuántas composiciones me especifican para la unidad global? 3. 3, muy bien. ¿Cuántos flujos? 0. ¿Y cuántas relaciones adicionales? 2. 2. ¿Cuáles 2? ¿Cuáles son esas 2? La primera y la segunda. La primera y la segunda, sí, señorita, porque la tercera es del reactor 1, es la conversión del reactor 1. Y el reactor 1 es diferente al reactor global o a la unidad global. Es diferente, ¿no? Es diferente. Entonces, solamente las 2 primeras. Exacto. Entonces me daría 10 a 11 1. Perfecto. ¿Ok? Entonces fíjese que nos dio bien porque voy a poder tomar una relación adicional. Una relación adicional, no, una base de cálculo, ¿no? Entonces fíjese, acá no hay flujo, puedo tomar una base de cálculo para el proceso para que me dé 0, ¿no? ¿Dónde tomo la base de cálculo? ¿En cuál unidad? Johan Remolina. Johan, ¿en qué unidad tomo la base de cálculo? ¿En el reactor 1, en el reactor 2 o en el global? En el global, para que dé 0. En el global. Exacto, muy bien, en el global para que dé 0. Entonces voy a empezar a resolver el problema por el global. Entonces voy a escribir por aquí mi secuencia de solución. ¿Listo? Por aquí arriba la voy a escribir para que no me intervenga ya en el global. ¿Del global a dónde podría pasar, Johan? Tengo 2 opciones, básicamente, ¿no? Del global podría ir ¿a dónde? Al reactor 1 o al reactor 2. 1. O al reactor 2, claro, solo tengo esas 2 opciones, no tengo más. Reactor 1 o reactor 2, ¿listo? Hagamos el análisis. Del global puedo pasar al reactor 1. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, Karen, Natalia. Karen, Natalia. Dice que aquí hay estudiantes que nunca les he conocido la voz. Nunca. Nunca les he conocido la voz. Carlos creo que me ha dicho que no tiene micrófono, ¿no? Pero no le conozco la voz ni a Carlos, ni a Karen, ni a ver, ¿a quién más? A Ángelo, ¿no? Entonces, bueno, pilas pues. Ok, pilas. Bueno, Karen tampoco está. Jorge Esteban. Dígame. Jorge. ¿Será que después de hacer balances en el global podría ir al reactor 1? ¿Tú qué dices? ¿Cuál sería el análisis? Pues, profe, del global yo podría hallar lo que la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3, la corriente 5. Muy bien. Del global podría despejar eso. Ajá. Pues si lo vemos, o sea, ya en lo que es el reactor 1 ya tengo las composiciones de la corriente 1 y la corriente 2. Solo me faltaría la corriente 4. Tanto el flujo como las composiciones. Entonces yo diría que sí, que después del global ir a R1. Bueno, ahí vas bien, pero te hizo falta un pedacito al final, ¿no? Hago el global, encuentro flujo 1, flujo 2, flujo 3 y flujo 5. Lo siguiente que te deberías analizar, Jorge, es cuántas de esas variables que encuentras, cuántas afectan el reactor 1. ¿Cuántas? ¿Cuántas de esas nuevas variables que conozco pertenecen al reactor 1? Pues el flujo 1, el flujo 2 y el flujo 3. Jorge. Claro, esos 3.
Afectan el reactor 1 porque pertenecen al reactor 1. O sea, en teoría aquí yo tendría un -3. O sea, -1 para el proceso. O sea, de sobra puedo ir al reactor 1, ¿no? Según los grados de libertad, ¿no? Ok, gracias, Jorge. Okay. Mariana Valentina Pérez R. Sí, profe. Hola, Mariana. Hola, profe. Mariana, ¿será que después del global podemos ir al reactor 2? ¿Cuál sería tu análisis? Yo creo que deberíamos ir al reactor 1. Pero vamos a analizar al reactor 2. ¿Se puede o no se puede? Pues según yo no creo porque aún faltarían variables. A ver, ¿cuáles variables faltan? ¿Cuántas te harían falta? A ver, ¿cómo sería el análisis que tú harías? Tú haces balance global y encuentras 1, 2, 3 y 5. ¿Ok? ¿Cuáles variables de las que ya conocen afectaría el R2? Pues es que me harían falta todas las de 4, aunque pues... Bueno, si lo quieres hacer así también. Entonces me hacen falta todas las de 4. No sé el flujo de CO2, de hidrógeno, de CO, de agua y de N2. ¿Cuántas variables son esas, Mariana? Son 4 variables. No, 1, 2, 3, 4, 5 variables. 5, sí, perdón. 5. Y adicional a eso me hace falta la velocidad de reacción del reactor 2. O sea, son 6 variables que me hacen falta por conocer. ¿Cuántos balances tenemos disponibles, Mariana? 5, perdón. 5 balances. Entonces, fíjate que tiene 6 variables, 5 balances. Si lo quieres ver de esa manera. 6 variables, 5 balances, no puedes ir al reactor 2. No se puede. ¿Ok? Más o menos podrías analizarlo de esa manera. Profe, pero se tiene una relación adicional en el reactor 2, ¿no? Sí, pero esa ya la usé, Luis. Esa relación ¿Sí? ya la usé. Ah, cierto, ¿Cuál cierto. es la cierto. que contaste? ¿Cuál es esta, Luis? No, es que yo como había contado la de N5, que N2 y N5... Claro. Sí, perdón, qué pena. Fíjate, no, Luis, para explicarle a los demás. ¿Cuál es este -1 que pusimos en R2? ¿Cuál es? ¿Cuál es la relación que contamos en R2? En R2 ¿Cuál de contamos esas la de tres? N5, la 1, la primera. Exactamente. Y esa también, ¿dónde la contamos, Luis? Ayúdame para explicarle en el global. O sea que en el global yo ya la usé. Para poder calcular el flujo de hidrógeno y de nitrógeno, yo ya la usé para la unidad global. ¿Ok? Esa misma no la puedo volver a contar porque ya la usé. ¿Listo? Ya conozco los flujos de hidrógeno y nitrógeno. Entonces, esta relación que está acá, que son estos flujos que ya los conozco. Yo ya di por hecho que los conozco. Entonces, no puedo contarla como una relación que tenga en el reactor porque ya la usé. ¿Listo, Luis? Sí, señor. Listo, perfecto. Pero está buena la pregunta. Pensé que nadie la iba a hacer. Listo, ahí está. Muchachos, si no entendemos, alcen la manito y pregunten o abran, por favor, el micrófono y pregunten. ¿Ok? Si tienen alguna duda, por favor, van indicando. Profe, es decir que si cuando uno usa una relación, ya no la puede volver a usar en otro, digamos, en otra unidad. Ya No, se porque agota. mira que exactamente, esta relación la puedo escribir para la unidad global, ¿cierto? Porque está en la corriente 5, y también la puedo usar en el reactor, pero es la misma relación. Entonces, si tú la usas una vez, pues ya no la puedes volver a usar, básicamente. No la puedes volver a usar. ¿Por qué? Si yo hago balances en el global, Paula, yo encuentro, ya lo vamos a hacer, el flujo de hidrógeno y el flujo de nitrógeno. Entonces, todos estos flujos ya son conocidos luego de hacerlo en el global, ¿cierto? Entonces, esa relación ya no la puedes usar porque ya sabes cuánto es hidrógeno y nitrógeno. Tus variables están aquí, entonces ya no vas a poder utilizar esa relación. 1, porque ya la usaste, y 2, porque no es necesario, porque ya conoces esos flujos. Entonces, aunque está escrita aquí la relación, pues es que pertenece a las dos unidades, ¿no? Entonces, si ya la gasté en el global, no la puedo volver a gastar, ¿no? Evidentemente, no la puedo volver a usar. Listo, vamos a empezar entonces. Entonces, fíjese que la única secuencia es global reactor. No hay más secuencias aquí en este ejercicio. Global reactor. Listo. Entonces, vamos a empezar con los balances en el global. ¿Listo? Entonces, me voy a mover aquí ya porque esa información ya la tengo.
Ya tengo toda completica, entonces voy a colocar esto y voy a subir esto un poquito para que me quede más espacio. Aquí me toca hacer maromas para poderles escribir en toda la pantalla. Ok, eso es un poco complejo porque no tengo así todo el espacio para hacerlo. Entonces, listo, voy a tratar de hacerlo acá en este pedacito. Ok, entonces vamos a empezar por el global. Entonces es importante que usted escriba dónde va a hacer los balances. Entonces voy a empezar por el global. Ahí está. Voy a empezar por el global. Voy a empezar mis balances por el global. Entonces el global es la corriente 1, la corriente 2, la corriente 3 y la corriente 5. La única que no participa del global es la corriente intermedia 4. ¿Ok? Tenga eso en mente. Si usted necesita hacer un garabato para entender eso, pues lo puede hacer. Entonces hace su diagrama de flujo. ¿Listo? Y coloca corriente 1, corriente 2, corriente 3 y corriente 5. Y si lo quiere visualizar así, la unidad global, pues lo puede hacer, ¿no? Si lo puede ver ahí derechito del diagrama, pues lo deja así. Eso es como a usted se le facilite hacer. ¿Cuál es el balance que me conviene hacer de primero? Tomás Felipe. ¿Cuál sería el primer balance que yo digo, ese lo voy a usar? ¿O qué es lo primero que debo hacer? Aparte de un balance, porque de pronto no me conviene un balance. ¿Qué es lo que tengo que hacer primero? Según los grados de libertad ya me dijeron qué tenía que hacer. ¿Qué es lo primero? La base de cálculo. La base de cálculo. Entonces vamos a tomar una base de cálculo. ¿Dónde la vamos a tomar? ¿Dónde conviene, Tomás? Profe, yo diría que en el reactor. En 2, en 3, en 5. En el primer redactor. En el primer redactor. No, Tomás, porque vamos a hacer unidades global, ¿no? Entonces tiene que ser en una corriente que tenga la unidad global. Obviamente la 1, la 2 también pertenece al reactor 1, pero estamos en el global. ¿Cuál de esas corrientes? ¿La 5? Bueno, fíjense que ahí no me conviene mucho, porque si yo coloco el flujo 5, desconozco el flujo de CO2 y desconozco el flujo de agua. Entonces no me sirve de mucho, ¿no? Podría ser el flujo parcial de nitrógeno. Esa sí me podría convenir, ¿no? El flujo parcial de nitrógeno para con la relación encontrar el flujo parcial de hidrógeno, ¿ok? Y con la base de cálculo calcularía 2 variables desconocidas. Podría ser. ¿Cuál es la otra opción? Andrés Rangel. ¿Cuál sería la otra opción de tomar la base de cálculo? ¿Dónde? En N1. En N1, claro. ¿Y por qué es más conveniente en N1, Andrés? Yo tengo todas las composiciones. Pues no solamente porque tiene todas las composiciones, porque en N2 también tiene todas las composiciones. ¿Qué es la diferencia entre la corriente 1 y la corriente 2? Tiene el simple inspector, el inerte. Puede ser, porque en la corriente 2 está el inerte. Pero hay más variables. Que tiene variables conocidas. Claro, porque hay más variables, entonces voy a conocer 3 flujos parciales. Si pongo en N1 voy a encontrar 3 flujos parciales. Si la pongo en N2, solo 2. Si la pongo en N5, solo 2. Entonces es ahí más conveniente. ¿Listo? Entonces vamos a tomar los mismos 100 mol de ahorita. Podemos tomar 200, 1000, los que ustedes quieran. 100 por facilidad, ¿no? Para que hayan 78 moles de nitrógeno, 20 de CO2 y 2 de CO2. Es 20 de CO y 2 de CO2, ¿no? Por eso es que lo tomamos por facilidad. Listo, ahora sí. Sigo. Ángel y Daniela. Ángel, ¿y cuál es el balance que siempre debo hacer en una unidad reaccional? Siempre, de primerito. ¿Cuál sería? ¿Total? No. Morí. El total es el que nunca debemos hacer, Ángel, porque el número de moles no se conserva en una unidad reaccional. Carita triste, Ángel. Se nota que no nos has puesto atención en las clases. ¿Cuál, Juan Pablo? ¿Cuál balance me conviene hacer aquí? Yo diría que el de nitrógeno. Claro, el de nitrógeno. ¿Cuál es la razón para hacer nitrógeno, Juan Pablo? Porque está solo, pues, o sea, solo está la corriente 1 y la corriente 5. Las otras corrientes no aparecen. Hay una razón más importante que esa, y aunque esa es válida. Porque no está en la reacción.
Porque es inerte, porque no está en la reacción, porque no reacciona. Entonces no va a tener la velocidad de reacción asociada a ese proceso. Entonces el nitrógeno, ¿cuánto entra? Pues 0.78 por 100, que es la cantidad que entra por la corriente 1. ¿Ok? Miren lo que yo podría escribir. Más 0 por R. ¿Ok? Más 0 por R. ¿Por qué 0 por R? Porque 0 es el coeficiente estequiométrico del nitrógeno, ya que no aparece en la reacción. ¿Ok? Igual a lo que sale. ¿Cuánto sale? Pues aquí no sé cuánto, o sea, N. No tengo ni el flujo total, ni tengo la composición, entonces sería N5 de N2. Lo único que tengo que hacer es reemplazar y me quedaría que 78 mol hora sería igual a N5 de N2. Ahí está. Ok. Sigamos. Valentina Lazo. ¿Qué balance me conviene o qué más puedo hacer después de hacer balance de nitro? Valentina. No está. Nelson José Amaya. Valentina Lazo. No diría. Nelson José Amaya. ¿Qué me conviene hacer después de hacer el balance de nitrógeno? Jonathan. ¿Cuál sigue después del de nitrógeno? ¿Qué puedo hacer? A ver, alguien nos escribió por ahí en el chat. Usa la relación adicional. Sí, señor. ¿Cuál relación adicional? ¿La 1, la 2 o la 3? La de los parciales. Bueno, no sé cuál es la de los parciales, pero imagino que es la relación adicional 1. Ya tengo el flujo 5 de nitrógeno, entonces puedo utilizar la relación adicional 1. Entonces, de la relación adicional 1, entonces me quedaría que el flujo 5 de hidrógeno es igual a 3 veces el flujo 5 de nitrógeno, que es el que acabé de calcular. Entonces, N5 de hidrógeno sería igual a 3 veces 78. ¿Cuánto daría eso? 7 por 3, 21. 234. 234. 234 molar. Gracias. Ahí está. Listo. Seguimos. Paula. ¿Qué balance me conviene hacer ahora? ¿El hidrógeno, profe? El de hidrógeno puede ser, sí. Es decir, el deseo también. O el deseo también. Lo vamos a resolver igualito que lo hicimos ahorita. ¿No? Exactamente el mismo. Póngale que va a ver. Balance de hidrógeno. Entonces, ¿cuánto entra de hidrógeno? De hidrógeno 0.5. 0.5 por N2. ¿Ok? Eso es lo que entra de hidrógeno, no entra por ninguna otra corriente. En la reacción, póngale que la voy a escribir otra vez acá porque me interesa hacer algo. CO más agua produce hidrógeno más CO2. El orden de los factores no afectan. Y esta velocidad de reacción la voy a llamar la R sub G. ¿Ok? La R sub G, que es la velocidad de reacción global. ¿Ok? Entonces, lo que entra de hidrógeno, 0.5 por N2. El hidrógeno es un producto, entonces más 1 por RG, pues me da RG, igual a lo que sale. ¿Cuánto sale? Sale, mire, aquí acabé de calcular el flujo parcial de hidrógeno, que serían 234. ¿Listo? Y lo voy a dejar así porque voy a utilizar lo que decía Dana de sumar dos ecuaciones, entonces lo voy a dejar así. Esta la voy a hacer 1, para mostrarle a Dana que es exactamente lo mismo. Listo. Y como hicimos ahorita, el otro balance Profesor, que me conviene, dígame. ahí dice que es un balance de H2 y puso 0.5 de N2. Sí, mira, entra 0.5 de N2. Ah, ya. Sí, está bien, ¿no? Muchachos. Karim, ¿estamos bien o no? Escribí mal. Yo creo que es que el compañero se confundió y pensó Sí, que el compañero. era... Sí, yo pensé que era Sí, es nitrógeno. superíndice. Y es el flujo. No, ese es un superíndice. No es subíndice. Sí.
Sí. Sí, es que de pronto como no se ve bien, me toca escribir más chiquitico, entonces de pronto se confunde. Bueno, hay pendientes por si meto las de camino. Entonces voy a hacer ahora el balance de CO, ¿no? Balance de CO. Listo, ¿cuánto entra de CO? Entran 20 moles por la corriente 1, entonces 20. Más, ¿cuánto más entra de CO? 0.5 por N2. 0.5 por N2. Ahí lo puse bien arriba para que no se confunda. Eso sería lo que entra de CO. El CO es un reactivo, entonces menos RG, 1 por RG, igual a lo que sale de CO. ¿Y cuánto sale de CO? De CO no sale nada, mire, porque el CO se gasta completamente en todo el proceso. Entonces esto me da 0. ¿Listo? Ahí está. Entonces la ecuación me quedaría que 0.5 N2 menos RG es igual a 20, ¿no? Si yo lo quiero hacer como menos lo hace 20, Dana, ¿no? Menos 20, sí. Si yo lo quiero hacer como lo hace Dana, que es sumándola y para cancelar uno de los dos, ya lo puedo hacer, ¿no? Ahí cancelo RG. Es igual a menos 20. Sí, gracias. Gracias, Luis. Entonces esta sería la ecuación 2. Entonces lo voy a hacer simplemente sumando las dos ecuaciones. Fíjense que no la voy a hacer reemplazando las ecuaciones, sino sumando 1 con 2. Entonces, la ecuación 1 más la ecuación 2, ¿ok? ¿Cómo me quedaría? Entonces me quedaría, que es más largo, por eso no me gusta. 0.5N2 más RG es igual a 234. Y debajo voy a colocar la otra, 0.5N2 menos RG es igual a menos 20. Y las sumo las dos. ¿Qué pasa? Que esta RG con esta RG se cancela y 0.5N2 más 0.5N2 pues me da N2. Igual a 234 menos 20, entonces me da 214 molora. Así era que me decían. Sí, profe, así es como lo hice en el anterior. Listo. Vale, no hay problema. Entonces da lo mismo. Exactamente. Listo. ¿Qué más hago? Pues de la ecuación 1, T1, vamos a calcular cuánto vale RG. ¿Listo? ¿Cuánto vale RG? Pues RG vale 234 menos, despejando de la ecuación 1, menos 0.5 que multiplica al flujo 2, que sería 214. Ahí está. ¿Cuánto vale RG? ¿Cuánto valdría RG? ¿Alguien que me ayude, por favor? ¿Cuánto da, muchachos? 127. 127. Gracias, Cari. 127 molor. Ahí está. Da 127. Listo. Entonces fíjense que lo hicimos igual al anterior. Dos ecuaciones, dos incógnitas. Listo, lo resolví. Sigamos. ¿Qué me hace falta? ¿Qué me hace falta? Ya N3, porque ya tiene N1 y N2. Exactamente, voy a hallar N3. Entonces N3 es igual a dos veces los flujos N1 más N2, o sea, 100 más 214. O sea, la relación adicional 2. Usé la relación adicional 2. Y entonces N3, ¿cuánto da? 314, 628. 628 molor. Perfecto. Y ahí está el otro flujo. Entonces, fíjense que lo que hicimos ahorita, el N1 fue la base de cálculo, el N2 ya lo calculé y acabo de calcular en N3. ¿Se dan cuenta? Lo que hicimos ahorita. Cuando hago balances alrededor del global, encuentro N1, N2, N3,
Me falta N5, ¿no? Para poder encontrar N5, bueno, ya tengo el flujo parcial de hidrógeno y el de nitrógeno. Me hacen falta el de CO2 y el de A. Entonces voy a hacer balances de esos dos componentes. Entonces voy a hacer balance de CO2, por ejemplo. Balance de CO2. ¿Cómo quedaría el balance de CO2? A ver. María Isabel. María Isabel. Regálame el balance de CO2, por favor. ¿Cuánto entra de CO2? Karin Mayerly Ramírez Bo. Voy, profe. Entonces sería, lo que entre CO sería 1000 por 0.02. 100. Nosotros usamos 100. Ah, perdón, sorry. 100 por 0.02 da 2 más el flujo 2 es 214 por 0.5. Eso sería lo que entra. Ajá. Muy bien. Por R. ¿Por o más o menos? Perdón. Tranquila. ¿Dónde está? Negativo sería menos. CO2 está aquí, mira. Sí, menos 1 por Es producto. 127. Suma. Sí. Entonces, más RG, ¿cierto? Que serían 127, igual a lo que sale. Y lo que sale, pues, lo que no conozco. N5 de CO2. Gracias. Listo. Hay que hacer esa operación. Entonces, 2 por más 0.5 por 214 más 101. Listo. Ayúdenme, por favor. N5 de CO2. Pero tengo una pregunta. Dime, da. ¿Ese 0,5 por 214 no se refiere al flujo parcial de CO en la corriente 2? O sea, ese no se colocaría ahí. Sí, claro, ese es de CO. Tienes razón. Nos quedó mal. Entonces ahí no se colocaría porque estamos en CO2. Me quedó mal. Nos quedó mal, Cari. Voy a borrar porque me quedó mal. Eso es de CO, no de CO2. Ah, sí, vi el 2 ahí. Es verdad. Gracias, Dan. 2 porque es 0,2% sí y no entra más CO, ¿no? Entonces, esto es lo que entra. Más lo que reacciona, que sería RG, que son 127, igual a lo que sale, que es N5 de CO2. Gracias, Dan. N5 de CO2, 129 molor. Perfecto. Es verdad. Muy bien. Listo. Y ya calculé el de CO2. Me falta solamente el del agua. ¿Listo? ¿Quién quiere ayudarme con el del agua, por favor? Yo. ¿Cuánto entra de agua, Luis? Entra N3. N3. ¿Y cuánto es N3? 628. Sí, señor. Listo. Lo que reacciona de agua. El agua está como reactivo, Luis. Menos R. O sea, menos 120. R, que sería 127. Igual a lo que sale de agua. N5 de agua. Perfecto. ¿Cuánto me daría eso? 501. 501. Creo que sí es eso. Molor. Gracias, Luis. Entonces, fíjese, necesitaba solo 127 moles para convertir el CO y alimenté 628, o sea, alimenté de sobra, ¿ok? De sobra. Entonces ya tengo el flujo de agua. Ya tengo todos los flujos parciales, yo podría encontrar el flujo 5, ¿no? Podría encontrarlo si quisiera, encontrar el flujo 5. Entonces, pues N5 es igual a la suma de los flujos parciales y ahí lo no piden. No lo piden, ¿sí? Entonces no lo voy a calcular porque no me lo están pidiendo. Me están pidiendo la composición de la corriente 4. Entonces voy para allá. Terminé mis balances globales. Eso es todo. Balances globales se terminaron. Entonces, según mi secuencia de solución, después del global, aquí está arriba, voy a ir al reactor 1. Entonces me voy a mover al reactor. ¿Listo? Bueno, espero que alcancen a ver ahí, y si no, por favor van revisando en su cuaderno el diagrama de flujo, ¿listo? Porque ahí ya no me queda más espacio y no me puedo mover más. Profe, una pregunta. Dígame. En este caso sería un error garrafal decir que la velocidad de reacción 1 es igual a la global, ¿cierto?
sería un error. Sí, está mal. Pero ¿qué vamos pasa a ver si en vez de otro reactor tuviera una unidad no reaccionante? Entonces ahí sí sería la igual. misma. Sería la misma. Vale, vale. Ajá. Aquí es porque la reacción está ocurriendo en dos reactores diferentes. Entonces, la reacción global es diferente a la reacción en cada reactor. Pero si fuese una sola unidad, sí sería igual a la velocidad global. Profe, por ejemplo, Dime. en el balance de H2 yo no puedo sumar dos velocidades de reacción. Digamos, al lado izquierdo sumo la velocidad de reacción del reactor 1 y al lado derecho la del reactor 2. No, porque es al lado izquierdo. ¿A qué hace referencia con el lado izquierdo? Ahí no De la ecuación de la igual. Del igual. ¿A esto te refieres con el igual? No, estoy hablando de la ecuación de H2. Ajá. Que si Acá. yo en vez de sumar una velocidad de reacción global, puedo sumar una velocidad R1 y al otro lado puedo sumar una velocidad R2. Pues entonces estarías haciéndole balance al mismo tiempo en las dos unidades. ¿Sí? Está mal, ¿cierto? Pues yo creería que sí, desde el punto de vista metodológico, Valentín. ¿Por qué? Porque es que nosotros hacemos balances alrededor del reactor 1 o hacemos balances alrededor del reactor 2, ¿sí? Pero no al mismo tiempo hacemos balance en el 1 y en el 2. ¿Sí me hago entender? Entonces eso está como raro. Entonces la forma más fácil de entender los procesos es ir unidad por unidad, haciendo balances unidad por unidad. Así es más fácil entenderlo y es más fácil solucionar. ¿Listo? Puede ser que yo pueda expresar un balance teniendo en cuenta las dos unidades al mismo tiempo, pero es más difícil de ver, diría yo. Entonces, desde el punto de vista metodológico, la forma de resolver un balance de masa y de un balance de energía es ir unidad por unidad, unidad por unidad. Entonces, yo creía que no es conveniente que lo hagas así. ¿Listo? Bueno, entonces vamos al reactor 1. Listo. En el reactor 1 voy a tener la misma reacción, ¿no? CO más agua produce en equilibrio hidrógeno más CO2, ¿no? Y a esta velocidad de reacción yo la voy a llamar R1, porque es la velocidad de reacción en el reactor 1. ¿Okay? Que es diferente a la global y ya identificamos por qué es diferente y ya dijimos por qué es diferente. ¿Ok? Entonces esa va a ser R1. Listo. Entonces, aquí en el reactor, voy a hacerlo un poquito más rápido y si no, no vamos a alcanzar a terminar y hacer el otro ejercicio que tengo planeado. Es que tengo la conversión. Entonces lo primero que yo utilizaría es la conversión. Y la conversión está destinada para el CO, ¿no? Entonces yo puedo utilizar fácilmente la relación que dice que la velocidad de reacción, en este caso la velocidad de reacción 1, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al número de moles que entran del CO multiplicado por la conversión y dividido entre menos el coeficiente estequiométrico del CO de la ecuación química balanceada. ¿Okay? Lo único que tengo que hacer es reemplazar. Entonces, R1 ¿a qué va a ser igual? ¿No? R1 ¿a qué va a ser igual? ¿Cuánto entra de CO? Entonces, ¿cuánto entra de CO? De CO entra por la corriente 1 y entran 20, ¿cierto? Más el CO que entra por la corriente 2, que es el 50% de N2. N2, ¿cuánto nos dio N2? 214, la mitad serían 107, ¿cierto que sí? Sí, señor. Eso es lo que entra, multiplicado por la conversión, y la conversión es del 80%, entonces 0.8. Dividido entre menos el coeficiente del CO en la ecuación balanceada, que es menos 1. Y ahí me va a dar la velocidad de reacción, ¿no? Ahí me va a dar la velocidad de reacción. Entonces, ¿cuánto me daría R? Por favor, alguien que lo calcule. 101,6. 101,6. Gracias, Luis. Mol hora. Ahí está. Y entonces puedo calcular R1. ¿Listo? R1 ya la tengo. Y si tengo R1 ya tengo el problema solucionado. Ya está fácil de hacer. ¿Ok? Listo. Y ya utilicé mi relación adicional 3. Ahí está.
Eso es todo. Entonces lo único que tengo que hacer son balances. Entonces voy a balancear por orden. Voy a balancear al CO2 para encontrar el flujo parcial de CO2. Entonces voy a hacer balance de CO2. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto entra de CO2? De CO2 entran solamente 2 moles. ¿Ok? ¿Cuánto reacciona de CO2? CO2 es un producto, entonces sería más R1 igual a lo que sale, que sería N4 de CO2. ¿Listo? Reemplazo 2 más 101.6, pues me da que N4 de CO2 es igual a 103.6 mol hora. Y ahí encuentro el flujo parcial de CO2. Listo. Sale CO2. Lo encontré. Voy a balancear hidrógeno. Entonces hago un balance de hidrógeno. ¿Cómo me queda el balance de hidrógeno? ¿Cuánto entra de hidrógeno? Hidrógeno entra solamente por la corriente 2, que es el 50% de N2, que son los mismos 107, ¿qué? R2, sí, 107 moles, 0.5 por 214 me da 107. El hidrógeno es un producto, entonces más la velocidad de reacción, que es R1, igual a lo que sale en la corriente 4 de hidrógeno. Entonces, N4 de hidrógeno sería igual a 107 más 101.6, eso me da 208.6, tal vez. Sí, profe. Gracias. Y ahí está el flujo de hidrógeno. Listo. Sigo. Voy a hacer un poquito más rápido, ¿no? Porque si no, no voy a alcanzar a hacer todo. Si me pongo a preguntarle uno por uno, entonces no voy a alcanzar. Listo, hidrógeno. Listo, sale el hidrógeno. Voy a hacer el de CO. Entonces, CO. ¿Cuánto entra de CO? Entonces, de CO entran 20 por la corriente 1 más 107 por la corriente 2. Eso es lo que entra. ¿Ok? El CO es un reactivo, entonces menos 101.6, que es la velocidad de reacción, igual a lo que sale, que sería N4 de CO. Ahí está. Entonces, N4 de CO sería igual a ¿cuánto? 127 menos 101.6, eso me da 25.4. 25.4, sí. 25.4 mol hora. Ahí está. 25.4 y encontré CO. Sigo. Voy a hacer balance de agua. Balance de agua. ¿Cuánto entra de agua? Entra N3. Y N3 me dio, se me perdió N3. Acá, 628. 628. Ok. ¿Cuánto se gasta de agua en el reactor 1? Pues el agua es un reactivo R1 menos 101.6. Igual a lo que sale, que sería N4 de agua. Listo. Por lo tanto, N4 de agua, ¿cuánto sería? 526,4. 526,4. Gracias, Luis. Ok. Perfecto. N2 ni siquiera hay que hacer balance, ¿no? Porque es el mismo. Exactamente. Si hiciéramos balance de N2, que es el que me hace falta, ¿sí? Ya hice el de agua, es el mismo que entra. Es el mismo que entra. Entonces, bueno, haciendo el balance, ¿cuánto entran? 78, igual a lo que salen en N4, que sería N4 de N2. Pues es el mismo balance, ¿no? Entonces ahí está. Listo. ¿Qué tengo que hacer? Calcular la composición, ¿no? Entonces, para calcular la composición, primero necesito calcular N4. ¿Y qué es N4? La suma de los flujos parciales, ¿no? Entonces, alguien que me lleve la cuenta ahí, por favor. Yo la voy a hacer quitar. 78 del nitrógeno, más 526.4 del agua, más el CO, 25.4 del CO, más hidrógeno,
208.6 más CO2 103.6 me dio 942. Sí, señor. Sí, a mí también. 942 molor. Ahí está. Ese sería el flujo total. ¿Y cómo calculamos la composición? Pues, por ejemplo, la composición del CO2 en la corriente 4 es igual al flujo parcial de CO2 en la corriente 4 dividido entre el flujo total. Y ahí calculamos todas las composiciones. Y esa sería, digamos, la respuesta, ¿no? De lo que me están preguntando. Flujo parcial sobre el flujo total de todos los componentes, ahí ustedes los pueden calcular, no tiene ningún problema. ¿Listo? Entonces, para terminar, lo que yo quiero mostrarles, entonces, es qué relación, bueno, ustedes terminan de calcular la conclusión. ¿Qué relación tenemos entre R1 y R2 y la velocidad de reacción global? ¿Listo? Y para eso voy a hacer un solo balancito en el reactor 2. Solo uno, ¿ok? Voy a hacer un balance de CO en el reactor 2. Entonces, ¿cómo me quedaría el balance de CO en el reactor 2? Entonces, ¿cuánto entra de CO? Pues es N4 de CO, ¿no? N4 de CO. Entonces voy a escribirlo por acá. N4 de CO es lo que entra. Menos lo que se consume en el reactor 2, que sería esta misma ecuación, solamente que con velocidad de reacción R2, ¿no? Entonces, bueno, la voy a escribir para que quede claro. CO más agua produce hidrógeno más CO2, ¿no? Solamente que en el reactor 2, a esto lo voy a llamar R2. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto reacciona de agua? Pues coeficiente estequiométrico 1 por R2, R2. Igual a lo que sale, nada. Nada, porque a la salida del proceso del reactor 2 no hay nada de CO, se tuvo que consumir todo. ¿Listo? Reemplazando me quedaría que N4 de CO son 25.4. 25.4 es igual a R2, ¿no? Entonces 25.4 mol hora es igual a R2. Y ahí tengo el valor de R2. ¿Listo? ¿Cuánto me dio R1? R1 me dio 101.6 mol hora. Ahí está R1. ¿Y cuánto me dio RG? 127. RG me dio 127. Gracias, Valentina. ¿Listo? Y entonces aquí terminamos con lo que me preguntaba, no me acuerdo quién fue la que me preguntó, si Valentina Meneses o... ¿Qué relación hay entre las velocidades de reacción? ¿Qué relación hay? Entonces, fíjese, si R1 vale 101.6 y R2 vale 25.4, entonces tenemos que R1 más R2 es igual a RG. Esa es la relación que tenemos. La suma de las velocidades en cada unidad es igual a la velocidad global. Esa sería la relación. Siempre y cuando en los dos reactores ocurra la misma reacción y siempre y cuando los dos reactores estén puestos en serie, ¿no? ¿Qué quiere decir en serie? Que el producto del reactor 1 se alimente al reactor 2, ¿no? Ahí la suma de las velocidades es igual a la velocidad global. Entonces, esa sería la relación. No es una velocidad promedio, ¿no? Sino que la suma del reactor 1 más la suma de la velocidad del reactor 2 es igual a la velocidad de reacción global. Y eso es todo, básicamente. Preguntas. Estaba un poquito extenso, ¿no? Pero de eso se trata. Preguntas. Ángeli y Daniela. Preguntas. Señor. ¿Tienes alguna pregunta del ejercicio? ¿Algo que no te ha quedado claro? No, profe, pues al inicio no entiende muy bien, pero ya estoy... me toca volver a repasar el ejercicio, mejor dicho. ¿Qué no entendiste? Es que cuando tenemos las dos reacciones o eso se me está complicando mucho, pues, porque hay mucha información, entonces a veces me enredo. Es solo eso. Ok, pero
Bueno, pero Angeli, lo que pasa es que tienes que visualizarte dónde vas a hacer el balance, ¿vale? Y te olvidas de lo demás. Solamente es ordenarse un poquito dónde está la información, ¿no? Entonces, si yo tengo la unidad global, en la unidad global ocurre una sola reacción, que fue la que escribí ahí, ¿ok? Y entonces tú miras cuáles relaciones adicionales están para el global y las tienes pendientes para usarlas ahí en la unidad global, ¿no? Entonces, sí hay mucha información, pero lo que hay que hacer es tratar de visualizar dónde está cada información del ejercicio, ¿no? Ordenarse uno, bueno, esta relación, por ejemplo, la relación 2 está entre la corriente 1, 2 y 3 y hace parte del reactor 1, entonces ahí la puedo usar en el reactor 1. Y también la corriente 1, 2 y 3 hace parte del global, entonces también la puedo utilizar en el global, ¿no? Entonces es como tener pendientes ahí las relaciones de dónde están, dónde las puedo utilizar. La relación 3 es exclusivamente la conversión del reactor 1, entonces solamente la puedo utilizar en el reactor 1, no la puedo utilizar en ninguna otra unidad. Entonces sí hay que tener un poquito pendiente o en mente esas relaciones y irlas utilizando en las unidades que queramos. Esas cosas que se te dificultan, Mariana, es porque hace falta que tú te sientes un poquito con un poquito más de tiempo, con un poquito más de calma y empieces a analizar las cosas, ¿no? Entonces, hay que hacer más ejercicios y obviamente el viernes les voy a dejar otro tallercito de unidades reaccionantes para que usted se siga entrenando. Estas cosas hay que hacer ejercicios, hay que practicar para poder aprender, ¿no? Entonces, bueno, sí, yo creo que sí hay bastante información, solo que pues uno ya tiene como en la cabeza las cosas y las puede manejar mejor, pero sí, es verdad. Listo, Mariano, gracias. Angeli, perdón, Angeli. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, María Isabel, preguntas. Profe, una pregunta, pero es más no es del ejercicio, sino es más como de en la práctica, ¿cuándo sería eficiente utilizar reactores en paralelo? ¿Cuando el flujo excede la capacidad del reactor o cómo? Sí, podría ser cuando la unidad de procesamiento no es capaz de procesar todo el flujo, ¿no? Entonces dividimos el flujo en dos unidades diferentes. Sí, claro que sí. Tendríamos que subdividir el flujo y lanzar en paralelo a las dos unidades. Pero, ¿sabe que esas cosas casi no se encuentran, Luis? Porque antes de, ya te doy la palabra, antes de construir la unidad, Luis, uno sabe cuál va a ser el flujo que va a procesar, ¿sí? Es decir, la construcción del reactor se hace pensando en cuál es el flujo que quiero procesar, ¿ok? Entonces, basado en el flujo, se diseña la capacidad del reactor. Entonces, es muy raro tener reactores en paralelo, pero podría ser. O de pronto al inicio de la operación, listo, solo tenía un flujo, una alimentación, ¿ok? Y de pronto quieren ampliar la capacidad de la planta, pues entonces lanzan otro reactor en paralelo. Entonces sí, podría ser. Pero generalmente cuando uno diseña un reactor es pensando en el flujo de alimentación. Se diseña la capacidad del reactor en función de cuánto va a procesar. Pero podría ser. Dime, Valentina, creo que era. Sí, profe, incluso sobre eso creo que había un ejercicio en el taller donde cuando el flujo que se tenía que procesar era más grande que la capacidad del reactor, entonces se utilizaba un divisor más, no otro reactor en paralelo, para después alimentar otra vez el reactor. Ajá, podría ser, sí, también podría ser. Gracias, Valentina. Listo, eso es. Bueno, yo tenía pensado hacer otro ejercicio, pero bueno, no alcanzamos, no importa. Es bien pequeñito, entonces no hay problema. La otra clase lo hacemos. La otra clase vamos a empezar a hablar de sistemas reaccionantes en unidades múltiples. ¿Listo? Entonces, la otra clase vamos a hacer unos 2 ejercicios de sistemas reaccionantes en unidades múltiples. Y listo, pues vamos continuando ahí y les hablo del siguiente taller, ¿no? ¿Qué nos hace falta? Dentro de 8 días vamos a hacer algunos ejercicios de unidades reaccionantes con reacciones múltiples, que eso sería lo único, lo que nos hace falta. Y este viernes en 8 vemos unidades múltiples con reacciones múltiples, que eso sería ya como el final
de esta parte de unidades reaccionales. Y ahí terminamos el tema del primer examen, ¿no? Del primer examen. Entonces, más o menos en 2 semanas, vayan preparándose, vamos a hacer nuestro primer examen, ¿sí? Porque esta semana terminamos con unidades múltiples y una sola reacción, y la próxima semana vemos reacciones múltiples en unidades múltiples, ¿listo? Entonces, ahí sellamos el tema, que es como el más importante. Hasta aquí es lo más importante de estequiometría, lo que usted debería saber de estequiometría sí o sí es esta parte, ¿no? Las otras cositas de gases y de humidificación, pues son cosas adicionales al balance, es decir, modificaciones de lo que vamos a ver aquí, ¿no? Entonces, para mí esto es lo clave, aquí es lo clave y por eso nos hemos demorado un poquito más y no quiero pasar así flash porque esto es lo que usted necesita saber. Dime, Valentín. ¿Y no cree que el examen está muy encima? O sea, es que vamos a terminar el tema y ya como a los 2 días va a evaluar, ¿no está como muy encima? No, Valentina, porque tú ya hiciste un taller de balance sin reacción, ¿cierto? Ya hiciste un taller, ¿no? Este segundo taller, ¿de qué era? Unidades de múltiples. balance en unidades múltiples. El viernes te dejo otro taller de balance con reacción, ¿no? Pues si necesitas más tiempo, ahí miramos, eso no hay ningún problema, pero es que venimos estudiando temita por temita, ¿no? Para que evidentemente el parcial no sea, uy, ¿ahora qué estudio? No, sino que vamos tema por tema, y por eso se deja su taller. Haga este taller, o sea, quiere decir eso ya quedó listo. El taller que me van a entregar mañana a más tardar queda listo. Entonces yo les dejo el otro taller el viernes para que dentro de 8 días quede listo ese tema. El único tema que les quedaría una semana por repasar es sistemas reaccionantes con múltiples unidades y con múltiples reacciones, que sería un solo tema que hace falta por estudiar y quedaría una semana para estudiar ese tema porque los demás ya los hemos venido estudiando. Pero bueno, ahí miramos, si necesitan un día más, 2 días más, lo podemos hacer, eso no hay ningún problema. Profe, ¿y Por más eso o no hay ningún problema. menos cuántos ejercicios va a tener el parcial? No sé, Valentina, porque no lo he diseñado. No sé. Profe, la autoevaluación que va a venir ahora es la del taller que va a mandar el viernes. La del taller 2, sí, señor. La del taller 2. Sí. Y luego la del taller 3 y todas esas autoevaluaciones, pues las vamos a ir sumando, y ahí tenemos un porcentaje de las autoevaluaciones, ¿ok? Interesante lo de sus autoevaluaciones, muchachos. Por ahí vi. Muy interesante que hay personas que escriben en la observación. Se me dificulta tal cosa y por eso mi nota está. Cuando yo veo eso, yo digo, hay personas sinceras en el grupo, ¿no? Hay personas que son conscientes de que, oiga, sí, yo todavía no entiendo muy bien eso y por eso me hace falta y está en mi nota, ¿no? Entonces, es muy gallardo de una persona decir, me toca ponerme a mí la nota, ¿no? Entonces, uno ser consciente, racionalmente consciente de que todavía no domina el tema y que se va a poner una nota bajita porque todavía no lo hace. Eso es una cosa que necesitamos rescatar de las personas, ¿no? La honestidad. Entonces eso me parece muy chévere. Y me parece muy chévere los que dicen, sí, me merezco 5 porque yo hice todos los ejercicios y todos me quedaron bien y me merezco 5. ¿Ok? Eso también es muy importante. Entonces, vale, eso está ahí. A mí me gusta la autoevaluación, ¿saben? A mí me gusta la autoevaluación porque cada uno se examina, ¿no? Y cada uno toma conciencia y razón de que si yo me pongo 5 y no me merezco el 5, pues yo mismo me engaño, ¿no? Entonces, bueno, engáñese solo porque no podemos hacer nada, ¿no? Eso es muy interesante y genera conciencia en las personas. Así que a mí me encanta la autoevaluación, me encanta. 1, porque no me toca calificar a mí, y 2, porque genera conciencia en las personas. Entonces, háganlo de la manera más honesta posible, muchachos. Eso es lo único que yo les recomiendo. Háganlo de la manera más honesta posible, porque al final el que aprende es usted, el que sabe es usted, o el que se engaña es usted, ¿no? Al final, ¿qué me queda después del curso? Bueno, yo lo aprobé, y bueno, y paso a termo, y no sé hacer un balance de masa, allá va a sufrir, ¿ok? Y paso a diseño y no sé hacer un balance de masa y va a sufrir. Y aprobé la asignatura y voy a control y no sé hacer un balance de masa y va a sufrir. Entonces, al final, pues cada uno es el que se engaña, ¿no? Cada uno es el que se engaña. Entonces, bueno, me encanta eso, me encanta mucho.
Listo, muchachos, gracias por su atención. No se les olvide mañana enviarme a más tardar el taller a la cuenta de kevin.rosas@correo.bus.edu.co, que ya la recuperé. Y ya, listo, nos vemos la próxima semana. La próxima semana no, la próxima clase, que es el viernes. Mañana hay hora de consulta si alguien tiene alguna duda. Por ejemplo, Angeli, Daniela, revisa por favor el ejercicio. Si tú ves que tienes alguna duda, aprovecha la hora de consulta y me preguntas. ¿Ok? Lo que vaya quedando dudas, aprovechen las horas de consulta y me van preguntando con mayor calma. Listo, eso es todo. Gracias por su atención.